Documentos comerciales. El contrato de compraventa es un documento mediante el cual las partes contractuales de dos diferentes países se obligan uno a la compra y el otro a la venta de determinado bien. Su función es proteger el derecho a recibir en tiempo y forma el costo de la venta de la mercancía. Sus objetivos son facilitar el proceso de la compraventa y fijar los derechos y obligaciones de cada parte contractual. Este documento contiene los nombres de las partes, el objeto del contrato, términos de pago, condiciones de calidad de la mercancía, transferencia de riesgos y obligaciones del comprador al vendedor con respecto a los Incoterms elegidos, determinación del ordenamiento jurídico aplicable. Este contrato de compraventa tiene 4 fases: iniciación, negociación, perfeccionamiento e implementación. La factura pro forma es una oferta para vender. Es un documento que realiza el vendedor para el comprador para que tenga toda la información necesaria. En este documento va incluido lo que es la fecha de emisión, el nombre, domicilio e identificación fiscal del comprador y del vendedor. Va también lo que es la descripción de la mercancía, con mención de las unidades que van incluidas, el precio total, el precio unitario, número de bultos, peso de bultos, volumen, desglose de los gastos de transportes, si estos van a cuenta del exportador. La factura comercial es un documento que emite el exportador una vez embarcada la mercancía para que el comprador reembolse el importe de los productos embarcados. En este documento se incluye el nombre y dirección exacta de la empresa vendedora, información de localización, número y lugar de la emisión, empresa compradora, datos del transportista o bien de quien va a recibir, la cantidad del producto, descripción del producto, precio unitario, Incoterms pactado y forma de envío de la mercancía. La orden de compra es un documento legal que se emite al proveedor para informarle el lugar donde va a entregar la mercancía. En este documento también va incluida la información de la cantidad de producto, el tipo de producto, el lugar de entrega, la fecha de entrega, condiciones de pago de la mercancía. Esta orden comercial sirve también para llevar un control detallado del tipo de producto que se compró, la cantidad, el costo, la fecha en que hizo esta compra. Tenemos 4 formas de órdenes de compra. Tenemos la orden de compra estándar, la orden de compra planificada, la orden de compra por contrato y la orden de compra abierta. Buenas tardes, yo le voy a hablar un poco sobre la definición de documentos relativos en la mercancía. Bueno, primero tenemos el certificado de calidad. Bueno, su objetivo es garantizar y avalar la actividad de la capacidad de la empresa beneficiada a la hora de satisfacer determinadas normas y estatus. Bueno, certificado fitosanitario es un documento oficial que testigua el estatus fitosanitario de cualquier sujeto. Bueno, el certificado zoosanitario es el certificado que ampara el embarque desde su lugar de origen hasta su destino final. Bueno, el certificado de origen es el documento que tiene por finalidad que se acredita garantizar el origen de las mercancías exportadas. El certificado sanitario es el documento que certifica que un producto está elaborado bajo buenas normas y de manufactura. Bueno, el certificado de peso es un documento
en el que se hace constar el peso de la mercancía bulto por peso neto. Documentos relativos al transporte, booking o reserva de espacio. Es la asignación de reserva o espacio para uno o más contenedores a embarcar en una motonave específica, el cual es otorgado por una línea naviera o su agente a solicitud del exportador o quien lo represente. En este booking especificará principalmente la siguiente información: la nave designada, la llegada de la nave, hasta qué día y a qué hora se debe de entregar la carga, el almacén aduanero designado por el exportador o por el transportista, la agencia marítima. Luego de la solicitud de la nave, el transporte procederá a emitir conocimiento de embarque, o Bill of Lading, solicitud de booking. El exportador que contrata directamente con líneas navieras o los agentes de carga solicitan a las navieras una reserva de espacio para los contenedores o espacio LCL que van a embarcar y recibir las correspondientes confirmaciones. El agente de carga o exportador envía su solicitud de reserva a la naviera o a su agente marítimo con la información del embarque. Tras la revisión por la naviera o su agente, se acepta o rechaza la reserva de carga, indicando el buque y la fecha prevista de salida. Es muy usual que la reserva de embarque o booking sea solicitado por un software o por un correo electrónico. Existen múltiples plataformas que permiten la emisión de reserva. Es recomendable verificar su uso con el agente general. Asimismo, las líneas navieras cuentan con estas herramientas. Conocimiento de embarque. Es un documento obligatorio para el retiro de nuestra mercancía. El conocimiento de embarque, Bill of Lading, es un documento que se emplea en el transporte marítimo, emitido por el agente naviero o el capitán del buque. Este también sirve para acreditar la recepción o carga a bordo de las mercancías a transportar en las condiciones consignadas. Suelen emitirse 3 originales y varias copias no negociables. Es necesario presentar un original para retirar la mercancía. Existen 2 tipos de conocimiento de embarque: no negociable y negociable, o shipper's order. Este último se utiliza para operaciones comerciales que se realizan con letra a la vista o con carta de crédito. Las personas encargadas de emitir y firmar este documento son los consignatarios de buques. Este último se utiliza para operaciones comerciales que se realizan con letra a la vista o carta de crédito. ¿Para qué sirve? Este documento sirve para comprobar la existencia del contrato de transporte y puede interpretarse como el título de propiedad de la mercancía en tránsito. La información que debe de estipular este documento son sobre partes contratantes, datos del buque, datos de la mercancía, itinerario, flete y lugar y fecha de emisión. Partes contratantes: naviera o armador, consignatario de buques, cargador y destinatario a la mercancía. Consigning: nombre del buque, nombre de viaje, puerto de carga, puerto de descarga, descripción de la mercancía a transportar con las marcas y números de su embalaje, numeración de contenedores, si la mercancía va containerizada, peso bruto y volumen de la mercancía, flete a satisfacer, lugar y fecha de emisión del documento, número de originales del Bill of Lading. Los trámites. Hay 3 pasos para los trámites. Los exportadores o de sus agentes de aduanas, los consignatorios de buques suelen emitir 3 o 5 ejemplares originales del Bill of Lading. Paso 2. Los exportadores deben remitir posteriormente los Bill of Lading originales a los importadores para que estos puedan retirar las mercancías del puerto de destino. De hecho, basta con un original para que el importador o su agente de aduanas puedan retirar la mercancía del muelle del puerto de destino. Y el paso número 3: es recomendable enviar a los importadores del Bill of Lading a través de distintas vías. De este modo se garantiza que al menos un Bill of Lading original llevará a los importadores y que estos podrán retirar las mercancías del puerto de destino.
A esto se refiere con courier y vía de buque. La guía aérea. La guía aérea, por sus siglas en inglés, Airway Bill, es el documento que acredita el contrato de transporte aéreo internacional. Además que de tratarse de un documento que acredita el contrato de transporte aéreo, la guía aérea sirve como recibo para el remitente, ya que indica que el transportista ha aceptado los bienes contenidos en la lista y que se compromete a llevar el envío al aeropuerto de destino de conformidad con las condiciones anotadas en el reservo original de la guía. Además, la guía aérea sirve como evidencia documentaria de haber completado el contrato y facturas flete, certificados de seguro y declaración de aduana. La guía aérea es emitida por la aerolínea o por el consolidador. Los datos que se expresen en la guía aérea son los siguientes: expedidor o exportador, nombre del destinatario, número de vuelo y destino, aeropuerto de salida y de llegada, detalles de la carga, como por ejemplo peso, volumen, cantidad, tarifa y descripción, la indicación de que si el flete es pagadero en origen o en destino, importe del flete, número de guía aérea, fecha de emisión. Asimismo, la guía aérea comprende una serie de formularios de colores verde, rosa, azul y amarillo, cada uno numerados con el mismo contenido, y se distribuyen a los demás operadores que participen en el transporte aéreo de la siguiente manera: el original 1 de color verde es para la aerolínea que emite la guía aérea, el original 2, que es de color rosado, es para el consignatario, el original 3 de color azul es para el expedidor, la copia 4 de color amarillo es la certificación de entrega de la carga del consignatario. Adicionalmente, existen copias de color blanco requeridas para el transporte. Es imprescindible que todas las copias sean claramente legibles. El usuario es responsable de la corrección de la totalidad de los datos. Y pues por otra parte, la guía aérea no es un título valor, es decir, no transfiere ningún derecho de propiedad sobre la mercancía. Por ello, la guía aérea no puede expendirse a la orden y debe declararse el consignatario como nombre y apellido y con domicilio exacto, es decir, no es un documento negociable. El contrato de transporte evidenciando por la guía aérea no tiene validez legal hasta que haya sido firmada por el usuario o su agente y por la línea aerolínea o su agente, y concluye con la entrega de las mercancías al destinatario en el punto de destino. De esto se desprende la importancia de que la guía aérea esté correctamente llenada. La carta aporte. La carta aporte, como su nombre lo indica, es el escrito en el que constan las mercancías que se transportan por un vía terrestre. La importancia de la carta aporte radica en que a través de este documento se tiene conocimiento de las mercancías en que se transporta. El contenido de la carta aporte, pues los usuarios de transporte de mercancías y operadores de transporte estarán obligados a documentar cada uno de los envíos en que se materialicen los contratos de transporte de mercancías por carretera en que se celebren en el correspondiente albarán. La carta aporte u otra documentación acreditativa, la cual deberá acompañar a las mercancías en su desplazamiento, en el que deberá constar al menos los siguientes datos: nombre o denominación social y domicilio de la empresa cargadora, nombre o denominación social y domicilio de la empresa que haya realizado la expedición de las mercancías, cuando no coincida con la empresa cargadora. Nombre y denominación social y domicilio del operador de transporte que, en su caso, hubiese intermediado en la contratación del servicio. Nombre o denominación social y domicilio de la empresa transportista, del destinatario o consignatorio del envío, lugares y origen de destino de la expedición de transporte de que se trate, fecha y realización del transporte del envío de que se trate también. Así también la matrícula del vehículo o vehículos utilizados en la realización del transporte. Cuando se trate de un conjunto articulado, deberán hacerse constar tanto la matrícula del vehículo o vehículos tractores como la de los semirremolques
o remolques arrastrados por los mismos. La naturaleza, el peso y, en su caso, número de bultos de la mercancía transportada, en los supuestos en que, por razón de la circunstancia en que se produzca la carga del vehículo, resulte de difícil determinación el peso exacto de la mercancía que se va a transportar. Se buscará otro tipo de magnitud para determinar su cantidad y peso. Siempre que así solicitan el transporte, el cargador, el expedidor o destinatario, además de los anteriores, se harán constar en la documentación de control las observaciones de cualquier otra indicación. Manifiesto de carga. El manifiesto de carga es el formato de titulación emitido por el transportista. Este documento es el que ampara el transporte de mercancías ante las distintas autoridades cuando éstas se movilizan en vehículos de servicio público, mediante contratación a través de empresas de transporte de carga legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte. Este documento debe contener información como la identificación de la empresa de transporte que lo expide, tipo de manifiesto, nombre e identificación del propietario remitente, destinatario de las mercancías, descripción del vehículo en el que se transporta la mercancía, nombre, identificación y dirección del propietario, poseedor o tenedor del vehículo, nombre e identificación del conductor del vehículo, descripción de la mercancía transportada, indicando así su peso o volumen, lugar y dirección de origen y destino de las mercancías, valor a pagar en letras y números, fecha y lugar del pago del valor a pagar. Así también este debe ser portado por el conductor del vehículo durante el transporte y debe ser elaborado y expedido por la empresa transportadora. La resolución del 2004 establece la fecha técnica para el formato único de manifiesto de carga, señalando el mecanismo para su elaboración, distribución y establece el procedimiento de control, verificación y seguimiento. Es utilizado también para llevar estadísticas de transporte público de carga por carretera dentro de territorio nacional. El documento solo tiene que tener validez por cada recorrido. No llevar consigo el documento merece, comparendo que lo fija la Superintendencia de Puertos y Transporte. Yo le hablaré acerca de los documentos relativos al seguro. Póliza de seguro. Dependiendo del acuerdo entre las partes, el exportador adquiere una póliza de seguro para la mercancía en favor del cliente. Cubre los riesgos por pérdida total o parcial y por daños que sufren las mercancías en favor del cliente. Cubre los riesgos por pérdida total o parcial y por daños que sufren las mercancías por incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, volcaduras o descarrilamiento. Si el cliente le solicita el seguro, puede ampliarse y cubrir otros riesgos como robo total o parcial, manchas, roturas, derrames, oxidación o mojadura. La suma máxima de responsabilidad corresponde al total del valor de la factura, más fletes, derechos, impuestos y todos los gastos derivados de transacción comercial internacional. En caso de siniestro, la reclamación por escrito al seguro debe ser dentro del plazo fijo en la póliza, generalmente 60 días posteriores al aviso de pérdida, anexando la siguiente copia certificada de la protesta del capital del buque. En caso de transporte marítimo, claramente, certificado de daños, factura comercial, documentos que comprueben los gastos que se ocasionaron por concepto de transporte, maniobras, etc. Copia de conocimiento de embarque en caso de transporte marítimo, copia de reclamación de los porteadores, entre otros documentos. Póliza de seguro de crédito a la exportación. El seguro de crédito a la exportación es aquel contrato por medio del cual el asegurador asume y se compromete con indemnizar al asegurado por las pérdidas económicas en caso de incumplimiento de pago por parte de su cliente. Por lo tanto, el seguro de crédito de la exportación es una herramienta de protección que garantiza los pagos al exportador cuando éste ha otorgado crédito directo al importador y éste no cumple con el pago. El seguro a la exportación cubre el riesgo de no pago en los plazos convenidos con su cliente en el exterior, de exportaciones negociadas bajo la modalidad de crédito directo en los siguientes casos: insolvencia,
insolvencia, quiebra, suspensión de pagos o inexistencia de activo en mora prolongada. El crédito tiene un vencimiento igual o superior a 6 meses por riesgos políticos y extraordinarios. Seguro de caución aduanera. Se trata de un seguro cuyo objeto es garantizar al asegurado el cobro de deuda tributaria o exenciones fiscales en determinadas operaciones de comercio internacional. Cuando se está interesado en realizar operaciones de comercio internacional, bien por ser importador, agente de aduanas, transitario, empresa industrial y sector agroalimentario u otras, será imprescindible contar con este tipo de seguro de caución aduanero, dado que las administraciones de aduanas exigirá que cuentes con ello para responder de interés, recargos o deudas aduaneras que de esas operaciones se deriven. Este seguro de aduana funciona cuando una empresa o un autónomo quiere operar comercialmente de forma internacional y ampliar su cuota de mercado con ello. La administración de aduana le exigirá contar con una garantía o seguro de caución para hacer frente a la deuda tributaria. Documentos aduaneros. Declaración aduanera de mercancías. Un elemento clave para el éxito de todo proceso de exportación es conocer al detalle toda la serie de trámites y documentos que son necesarios para presentar ante la aduana una vez que se tenga la mercadería lista para ser distribuida al mercado. Dentro de este proceso se encuentra la presentación de la DUA de exportación. Las siglas DUA significan Declaración Única de Aduanas y cumple una función registral dentro del sistema de aduanas. Es decir, que mediante la presentación de la DUA es que dicha institución es capaz de generar estadísticas sobre el flujo comercial existente hacia el extranjero y a partir de ahí aplicar las estrategias que permitan el desarrollo del comercio internacional. La DUA presenta la descripción de la mercadería que será comercializada al exterior, mostrando detalles tales como la partida arancelaria, cantidad y valor comercial. Licencias. El marco legal y general de las regulaciones de las relaciones y transacciones comerciales internacionales quedó sentado recién en el año 1947, con la separación del capítulo 4, que luego de completarse y modificarse, se transformó al instrumento internacional que hemos conocido como GATT, deletreado Acuerdo Internacional sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el cual entró en vigor provisoriamente el año siguiente y ha operado desde entonces hasta la creación de la OMC. El contexto en que surge esta creación, constitución y metamorfosis, tanto material como institucional, está impregnado de una filosofía económica liberal imperante de la época. El deseo que inspira a alcanzar un comercio internacional libre de obstáculos y no falseados a través de la aplicación de principios jurídicos que se han completado a las diferentes rondas de negociaciones y que a su vez han llevado a la adopción de diferentes acuerdos complementarios al GATT, todos garantizados con la evolución de un sistema propio de solución de controversias. Documentos bancarios. Carta de crédito. Una carta de crédito es un documento emitido por un banco emisor del importador a petición de un importador ordenante en el que el banco promete pagar a un exportador beneficiario a través de un banco local en el país del exportador, siempre y cuando se cumplan con todos los términos y las condiciones negociadas y consignadas en la carta de crédito. Este medio de pago es uno de los más sencillos en su forma y de los más complejos en cuanto a su contenido. Medio de pago, cobranza documentaria. La cobranza documentaria es un medio de pago en el cual el exportador entrega a un banco local los documentos comerciales que acreditan el envío de la mercadería, facturas, BL, certificado de origen, etc. ¿En qué consiste el medio de pago cobranza simple? La cobranza simple es el pago que el importador hace al exportador en forma directa. En esta operación actúan los bancos de ambas partes, pero solo como intermediario, pues uno transfiere el dinero y el otro lo recibe y le paga a este a través de un abono en su cuenta. Es importante tener en cuenta que existen comisiones que él cobra al banco local al exportador por la operación. Cheque personal, cheque bancario como medio de pago.
El cheque es un documento aceptado como medio de pago que emite y firma el importador para que una entidad financiera pague la cantidad consignada en el mismo al exportador, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. Ventajas. Se mostrarán conferencias al importador. Se facilita el pago, costo bajo y se simplifica la gestión. Desventaja. No es un sistema seguro, ya que se depende totalmente con la voluntad del importador para el cobro. Existe posibilidad de extravío de documentos y falsificación.